Ya hemos hablado de los requisitos para constituir la persona jurídica y por ende inscribir su estatuto. Claro que en algunos casos tenemos que no necesariamente va a coincidir con lo que es la constitución, ¿no?, de la persona jurídica. Por ejemplo, como ya hemos dicho, el caso de los colegios profesionales se crean por ley, ¿no? Su reglamento o su estatuto generalmente está aprobado por decretos supremos, ¿no? Pero si hay alguna modificación estatutaria en virtud a la autonomía que tienen estos colegios profesionales, la inscripción se hará en mérito a copia certificada del acta en que se apruebe esta modificación, que se apruebe este estatuto, ¿no? No se requiere la escritura pública. En el caso de los CAFAES, por ejemplo, no se va a requerir una escritura pública, ¿no? Basta la copia certificada o fedateada del reglamento interno o sus modificaciones, ¿no? En el caso de un sindicato, por ejemplo, la escritura pública ni siquiera tiene validez para inscribir. ¿Por qué qué se va a requerir? La copia certificada, ¿no?, de la resolución respectiva y de las actas, ¿no?, en las que se aprobaron los acuerdos y que figure el contenido de estas modificaciones o de estos estatutos, ¿no? Pero esa copia certificada tiene que ser expedida por la autoridad competente del Ministerio de Trabajo. Siguiente, por favor. Pueden ver la norma que nos establece, perdón, el tribunal que nos ha establecido, ¿no? La inscripción de la modificación de estatuto de una persona jurídica se realiza en mérito, ¿no?, a escritura pública. Estamos hablando de una asociación que contenga el acuerdo de modificación. Siguiente, por favor. Estamos hablando de una asociación porque, como ya hemos dicho, ¿no?, tenemos el caso de las cooperativas. ¿Requieren escritura pública? Es opcional, ¿no? Y por eso también ellos pueden, ¿no?, optar para la inscripción de la modificación, ¿no?, por la escritura pública o por la copia certificada. Pero se ha dado caso que estas actas también tienen errores y se corrigen mediante una reapertura. Entonces, una de las interrogantes era, esta reapertura también tiene que cumplir la misma formalidad, y en efecto, el tribunal se pronunció en su oportunidad, señalando que la reapertura también tiene que cumplir con la formalidad de la escritura pública en el caso de una modificación de estatuto de una asociación. Siguiente, por favor. Asociaciones reguladas por leyes especiales. Ya hemos hablado de asociaciones, siguiente, de asociaciones regidas por el Código Civil, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de asociaciones que se van a regir, ¿no?, por el Código Civil y por otras disposiciones especiales que en muchos casos le va a exonerar, ¿no?, del requisito de escritura pública, le va a exonerar de ciertos requisitos y le va a presentar facilidades para su inscripción, ¿no? O le van a establecer normas o requisitos que debe contener su estatuto o cómo deben realizar sus actividades. Por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia de instituciones educativas públicas se va a inscribir en base a la copia certificada de la resolución, o perdón, la copia certificada del acta, ¿no? No requiere escritura pública. En cambio, las federaciones y ligas deportivas que están regidas por la ley del deporte van a requerir necesariamente de una escritura pública. Pero ya la ley les ha establecido, por ejemplo, sus periodos de funciones, que tienen que coincidir con el ciclo olímpico. Las federaciones, en cambio, mientras que las ligas deportivas van a ser por escritura pública, las federaciones van a poder inscribir sus modificaciones de estatuto en base a copia certificada de la resolución del IPD que apruebe, reconozca esa modificación
y en aplicación de la resolución del tribunal para los actos administrativos, porque el IPD es un ente administrativo, ¿no? También copia certificada del acta respectiva, autenticada por el funcionario competente del Instituto Peruano del Deporte. Las organizaciones de usuarios de agua, ¿no? De todo este tipo de personas jurídicas han salido un montón de normas, ¿no? Las últimas, ¿qué formalidades son? Resoluciones de la autoridad local del agua o la autoridad nacional del agua, ¿no? Copia certificada de un acta, ¿no? E incluso, como el estatuto lo tienen que adecuar a la ley 25157, ¿no? Basta que el ANA expida una solicitud o remita un oficio y el registrador va a inscribir el texto de la ley y el decreto supremo 005-2015 en la partida respectiva, en sustitución del reglamento. Las asociaciones pro vivienda pueden hacer por escritura pública o por copia certificada. Asociaciones de exalumnos, sus órganos están contemplados en la norma respectiva, ¿no? Hay una norma para esto, ¿no? Lo hacen también por escritura pública. Las comunidades locales de administración de salud, que lo hacen mediante copia certificada. Siguiente, por favor. La modificación de estatuto, ¿no? Este es un acto, ¿no? Básicamente el que vamos a contemplar. Por cuestiones de tiempo tiene que ser de manera rápida, pero sí hay que tener en cuenta las formalidades que estamos estableciendo. Siguiente, por favor. Como ya hemos adelantado, ¿no? En algunos casos se va a recurrir a la escritura pública y en otros casos se va a recurrir a la copia certificada, ¿no? Dependiendo del tipo de persona jurídica, ¿no? Hay aspectos que la ley contempla, ¿no? Y hay casos en los que la ley lo deja a la libertad de que sea la propia persona jurídica la que regule los propios supuestos que considere conveniente, ¿no? Y la norma también tiene ámbito de aplicación supletorio, porque hay casos en los que ni la ley se va a poner en todos los supuestos, ni el estatuto se va a poner en todos los supuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La norma no te consigna una disposición de carácter imperativo, pero a falta de pronunciamiento respecto de ese punto, nos vamos a someter a lo que diga la ley. Y siguiente, por favor. Y le damos, por ejemplo, algunos casos, ¿no? En muchos casos, los estatutos no contemplan cómo se ha de realizar la renuncia, ¿no? Y eso es uno de los requisitos que está en el artículo 82 del Código Civil, ¿no? La renuncia de los asociados, ¿no? Pero si por A o B omitiste consignar eso en tu estatuto, entonces lo que corresponde es que el registrador no lo exija. ¿Por qué? Porque eso ya lo cubrió de manera supletoria el Código Civil, cuando dice que la renuncia del asociado se presenta por escrito. Entonces, ante el vacío estatutario, eso es cubierto por la ley. En cambio, hay normas que uno sí tiene que establecer, como por ejemplo, las reglas de funcionamiento del Consejo Directivo, ¿no? De una asociación. El Código Civil no regula para nada la convocatoria, quórum y mayorías del Consejo Directivo. No regula tampoco la convocatoria de las asambleas, ¿no? Entonces, esos son aspectos que, por ejemplo, convocatoria y quórum, quórum y mayorías del Consejo Directivo, eso sí lo tengo que plasmar en mi estatuto. En cambio, la asamblea, de la convocatoria, si yo no establezco nada en el estatuto, la convocatoria es de manera libre, ¿no? ¿Y qué quórum y mayorías aplicaré? Aplicaré las que establece el Código Civil.
Ojo que también tenemos casos en los que, ¿por qué están modificando el estatuto? Muchos casos, personas jurídicas que ni siquiera tienen 1 o 2 meses de inscritas eh, en el registro. Porque hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Muchas de estas asociaciones se constituyen, ¿no? Y solicitan a la SUNAT su exoneración del pago del impuesto a la renta. Y la SUNAT, que se pone en esos casos recontra estricta, sí les establece que tienen que modificar su estatuto porque tienen que adecuar ciertas normas a lo que establece la legislación tributaria. Por ejemplo, ¿qué les exige? Que en su estatuto consignen expresamente que los remanentes, ¿no? del cierre de actividades anuales, ¿no? Por ejemplo, y del resultado de la disolución y liquidación, no se va a distribuir entre, entre los integrantes. Otra de las cosas que exige la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Como para la exoneración es para aquellas asociaciones que realicen actividades benéficas, culturales, asistenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les delimitan sus fines, ¿no? Tanto así que les establecen, ¿no? Que no pueden constituir sedes en el extranjero, por ejemplo. Entonces, tienen que modificar el estatuto para consignar, ¿no? Que solamente van a realizar sus actividades en el país, ¿no? Otra cosa que a veces se exigen de manera increíble es que figure, aparte de que no se va a repartir los remanentes, porque eso lo establece precisamente el Código Civil, ¿no? Establece que no va a haber que no se va a pagar ningún tipo de dieta ni nada por el estilo a los miembros de los órganos directivos, ¿no? Y que eh, las entidades a las que va a parar el remanente de la disolución y liquidación, ¿no? Ese haber sobrante, ¿no? Va a ser a entidades que también realicen actividad similar y que estén incluidas dentro de las actividades como exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, por eso se dan varios casos de modificación de estatuto apenas nomás al poco tiempo de inscrita la Constitución. Siguiente, por favor. A veces lo que se modifica son las normas referidas a procesos eleccionarios, a veces consigna un comité electoral, pero son pocos asociados, entonces hacen la modificación respectiva, ¿no? A veces quieren restringir la reelección, quieren ponerle limitaciones, quieren prohibirla, ¿no? Entonces modifican el estatuto, eh, quieren establecer disposiciones sobre derechos y deberes de sus miembros, porque no los han detallado, no han plasmado adecuadamente las atribuciones de directivos y cuando van al banco dicen, no, ¿sabe qué? Tu tesorero no puede firmar letra de cambio, entonces tienen que modificar el estatuto para eso, ¿no? A veces tienen conflictos entre ellos, ¿no? Y establecen las causales de remoción de directivos, como cubrir vacancias, ¿no? Siguiente, por favor. Son cuestiones que se dan en el transcurso de la vida asociativa, ¿no? Recién cuando se inscriben todo de felicidad y a medida que van trabajando, ¿no? Se encuentran con ciertas cosas que no han tenido en cuenta y tienen que modificar el estatuto con los lamentables costos que ello ocasiona, ¿no? Ahora, también lo que hay que tener en cuenta es la formalidad requerida. Bueno, ya hemos avanzado ya respecto a este punto, ¿no? Siempre se pedía, ¿no? Escritura pública para todo, ¿no? Porque la norma habla de instrumento público, ¿no? Entonces, necesariamente uno pensaba que el instrumento público que se te requería necesariamente era una escritura pública, ¿no? Pero como ya hemos visto, hay otra clase de instrumentos, como en los actos administrativos, ¿no? Que hacen que esta interpretación ya no sea tan estricta como hasta hace un tiempo, ¿no? Siguiente.
El artículo 2028 del civil hace mención a los casos en que no se requiere no se requiere escritura pública. Entonces, ¿qué se hacía en la práctica registral? Ya, como en estos casos no está incluido, por ejemplo, una modificación estatutaria de cualquier otro tipo de persona jurídica, porque hay que recordar que lo que es asociación propiamente dicho está en el libro segundo, ¿no? Lo que es el Código Civil, ¿no? Perdón, el libro primero, ¿no? En cambio, lo de todas las personas jurídicas está en el artículo 2028 del Código Civil, ¿no? Entonces, el 2028 que te decía, remoción, nombramiento, ampliación de facultades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no requiere escritura pública. Entonces, en sentido inverso, decíamos nosotros, ¿sabe qué? Ya, entonces, si dice que para eso no se requiere escritura pública, ¿no? Para lo demás hay que exigirlo, ¿no? Pero eso, siguiente, por favor, esa es una cuestión que ya se ha venido modificando, ¿no? En virtud, eso hay que decirlo, a que a medida que se ha dado resolución del tribunal interpretando las normas, ¿no? Y aparte que también han salido otras normas que han complementado esto, ya se ha hecho la distinción, ¿no? Entre qué casos se requiere y qué casos no se requiere en la escritura pública, ¿no? Ahora la cuestión es, para las asociaciones tenemos el Código Civil, ¿sí? Y para las demás personas jurídicas, ¿no? Entonces, desde el año 2009, ¿no? A partir de la entrada en vigencia del primer reglamento de inscripción de registro de personas jurídicas, que se decía personas jurídicas no societarias, para hacer la distinción con las de carácter mercantil, ¿no? Se estableció que, ¿no? Tiene que ser la misma formalidad que se establece para la inscripción del estatuto. Entonces, ya, si nuestro estatuto se puede inscribir en base a copia certificada, entonces la modificación del estatuto también tiene que hacerse de esa manera. Siguiente, por favor. Vamos a correr un poco. El artículo 39 es el que plasmó esta disposición, ¿no? Que debe observar la misma formalidad que la requería para escribir el estatuto. Así ya bastaba ya basarnos en la norma de creación, ¿no? O en la norma respectiva para poder determinar cuál es el requisito que hay que cumplir para inscribir las modificaciones. Pero hay veces en los que esto no quedaba claro, ¿no? Y por eso esta disposición vino a salvar ese vacío, ¿no? ¿Qué establece, no? ¿Qué debe consignarse el número de artículo que se modifica, ¿no? Incorpora o deroga, ¿no? Conforme a la modificación aprobada, ¿no? Pero no va a ser necesario cuando decimos, oye, vamos a añadir este párrafo, este acápite, ¿no? Acápite N, inciso N, ¿no? Numeral N, el X, no, perdón, numeral 8, ¿no? Literal A, ¿no? Estamos incorporando, solamente hacemos la precisión, no tenemos que transcribir todo el artículo respectivo. Siguiente. A ese problema en esos casos son los que ponen puntitos suspensivos y ahí es difícil determinar cuál es el texto definitivo, ¿no? Para el caso de las cooperativas, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la formalidad? El siguiente, por favor, como ya hemos dicho, ya, las cooperativas y van a escribir en base a copia certificada, ¿no? Con firma legalizada de los intervinientes, ¿no? O la escritura pública respectiva. Ojo que nos dice la ley de cooperativas, ¿no? Las reformas estatutarias de una cooperativa tendrán vigencia a partir de su inscripción en el registro de personas jurídicas, a diferencia de los otros tipos de personas jurídicas, que puede ser del momento en que se aprueba, ¿no? En ese caso, van a surtir efectos a partir de esa inscripción para el caso de cooperativas y complementando lo que dice el artículo 9 del título preliminar, ¿no? Los efectos se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación del título, no a la fecha en que el registrador firma el asiento de inscripción respectivo. Siguiente.
Aquí pueden ver lo que complementó el tribunal, ¿no? La modificación del estatuto de la cooperativa se titulará en mérito del parte notarial de la escritura pública o copia certificada del acta de la asamblea. Hay que tener en cuenta, el siguiente por favor, tener en cuenta que sí estableció, ¿no?, que para la modificación de estatuto, cuando se presenta con copia certificada, debe contar con la certificación notarial de la firma de los participantes. Es un caso un poco más estricto, ¿no? Porque en buena cuenta lo que debería pedirse es la certificación notarial de las firmas, perdón, la certificación notarial de los que, de las firmas de los que suscriben, ¿no? Porque si una cooperativa cuenta con más de 100 asociados, los socios asistentes a la asamblea, ¿no?, y su estatuto no exige la obligación de firmar las actas por parte de todos los asistentes, ¿no?, entonces sería obligar, ¿no?, a la cooperativa a un gasto mucho mayor, le sería mucho más conveniente una escritura pública, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, las COPAC, ¿no? El registrador no va a calificar el contenido del estatuto porque eso ya lo calificó y ya lo aprobó la superintendencia, ¿no?, a Junta de Cooperativas, ¿no? Lo que va a hacer el registrador es calificar si es que la asamblea en la que se aprobó este estatuto, ¿no?, cumple con las reglas de convocatoria, quórum y mayorías para su aprobación. Porque lo que hace la SBS es recibir el proyecto del estatuto, ¿no? El proyecto, ¿quién lo elabora? El Consejo de Administración. Recibe el proyecto del estatuto, verifica que todo esté conforme, le da su visto bueno, ¿no?, y se lo entrega a la cooperativa para que lo someta a la aprobación de la asamblea, ¿no?, y la asamblea sea la que apruebe esta modificación. Pero si no contó con el quórum, no fue correctamente convocada o no se aprobó por la mayoría mínima requerida, entonces, por más que ese estatuto haya sido aprobado o ese proyecto de estatuto haya sido aprobado por la superintendencia, ese título no va a acceder al registro. El registrador no se pronuncia respecto del contenido del estatuto, simplemente de la validez de la celebración de la asamblea. Siguiente, por favor. Hay disposiciones estatutarias especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la libertad de contratación, ¿no?, libertad de autorregulación que contempla la Constitución y la ley, ¿no?, cada persona jurídica se va a adecuar, ¿no?, a las disposiciones que sean más favorables para su desarrollo de su actividad, ¿no?, siempre y cuando éstas no vulnere el marco mínimo que establece la norma, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, casos de asociaciones de vivienda, imaginemos, ¿no? Tenemos asociaciones de vivienda, entonces la norma les establece parámetros para su participación, pero ellos adicionalmente pueden poner algunos que consideren convenientes, ¿no? Los casos más importantes que conocemos son los de la denominación. ¿Por qué? Porque hay normas que establecen cómo se debe conformar la denominación de la persona jurídica. Siguiente, por favor. Y también establecen marcos de protección, ¿no?, a lo que es la denominación. Ustedes conocen lo que son las reservas de denominación, por ejemplo, ¿no? Y también las limitaciones que establece la ley, por ejemplo, si yo soy una asociación, no puedo poner dentro de mi denominación, ¿no?, la palabra fundación o comité, ¿no?, y otras que induzcan a error, ¿no? El siguiente, por favor. Por eso el tribunal registral
sí señaló, por ejemplo, ¿no? No debe formar parte de la denominación de una persona jurídica la que corresponde a un tipo de persona jurídica distinta a la que es objeto de constitución, ¿no? El caso que le mencionaba, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que hay casos y casos, ¿no? Y esta es una de las cosas en las que muchos registradores no nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la Sociedad Peruana de Gastroenterología, ¿no? La Sociedad Peruana de asma bronquial, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Que son sociedades médicas, ¿no? Entonces, ha habido algunos casos en los que el registrador no le ha, o le ha observado la denominación o la reserva, señalándole, pues, ¿no? Oye, no puedes usar el término sociedad. Y en algunos casos el tribunal ha confirmado la denegatoria, en otros casos la ha revocado, ¿no? Y en realidad no hay ningún fundamento para rechazar, ¿no? Ese tipo de denominación. ¿Por qué? Porque por ley, las que se dedican a actividad mercantil, ¿no? Van a usar la expresión sociedad al final, y va a ser con sociedad anónima cerrada, sociedad de responsabilidad, sociedad civil, comercial de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. No es que lo lleven al inicio de la denominación. Otra cuestión es, por ejemplo, la palabra banco. No pueden usar las personas jurídicas la palabra banco, solo las entidades del sistema financiero. Yo no puedo, siendo una fundación, utilizar la palabra cooperativa para la persona jurídica a la que quiero constituir. Siguiente, por favor. Ahora, si esta persona jurídica ya tiene esta denominación, ¿no? Y se me ocurre hacer una modificación total de estatuto o incluso una modificación parcial que contemple el artículo que contenga la denominación, no corresponde pues que yo lo cuestione, ¿no? Lo que sí se ha dado es un caso un poco curioso, ¿no? Hay personas jurídicas que han inscrito su denominación completa, pero en el asiento de inscripción no se consignó la denominación abreviada, ¿no? Y el usuario nunca solicitó la rectificación respectiva. Entonces se ingresó al índice así solamente la denominación completa, no se ingresó la denominación abreviada, ¿no? Y como no figuraba en el índice, se le concedió y accedió al registro a otra persona jurídica con una denominación abreviada igual a la que ya figuraba en un título archivado, pero que no estaba en el asiento registrado y no estaba en el índice, ¿no? Y cuando esta persona jurídica ha solicitado la rectificación para que ingrese y se consigne, se plasme en el asiento esa denominación abreviada, el tribunal registral, ¿no? Ha señalado, el registrador ha señalado que no procede porque en ese lapso ya había ingresado una persona jurídica con esa denominación. Siguiente, por favor. Otra de las cosas que establece el tribunal es que en este caso hay que ser, sí, no hay que ser tan restrictivos tampoco, ¿no? La denominación optada para la inscripción de personas jurídicas debe indicarse expresamente en el título constitutivo sin ambigüedades y o contradicciones. Así, aquella denominación nombre debe coincidir tanto en el pacto social como en el estatuto. Ajá. Porque hay casos en los que te ponen, por ejemplo, asociación ABC, ¿no? ABC Internacional, ¿no? Y al final te ponen ya la denominación y la asociación ABC, ¿no? O te ponen simplemente ABC Internacional, ¿no? Entonces, no hay forma de poder establecer cuál es la denominación exacta, ¿no? Y por eso es que tanto en el pacto social como en el estatuto debe haber coincidencia, ¿no? Para poder saber exactamente cuál es la denominación adoptada. Siguiente, por favor.
el caso del domicilio. El caso del domicilio es básicamente por cuestión de competencia registral, ¿no? En unos casos no es necesario por ejemplo, el caso de la reserva, ¿no? Siguiente, por favor. Pero sí, no solo delimita el ámbito de la oficina registral, ¿no? Sino también en virtud a lo que estableció el reglamento del año 2013, ¿no? Ya ahora la cuestión es, hasta va a determinar dónde se pueden celebrar válidamente las sesiones de los órganos de la persona jurídica. Tanto así que se han producido tachas, por ejemplo, porque figuraba en el domicilio de una persona jurídica en un distrito X y han celebrado la sesión en el distrito Y, a pesar que estaba al costado una cuadra, etcétera, etcétera, ¿no? Particularmente no soy de esa aplicación tan estricta, ¿no? De ese criterio, ¿no? Pero bueno, ha sido consecuencia de un criterio establecido antes de la entrada en vigencia del reglamento, ¿no? Del reglamento de 2009, que ahora se ha hecho más específico en virtud de la modificación del artículo 2013, porque sí incluyó, ¿no?, la palabra distrito, cuando anteriormente el ámbito de aplicación era provincial. Siguiente, por favor. Ahora, todo tiene sus bemoles, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas jurídicas de ámbito nacional, como los colegios profesionales, ¿no? Entonces, no tienen un domicilio específico y se inscriben pues sus actos en la Oficina Registral de Lima, ¿no? Pero eso no significa que no puedan realizar sesiones, ¿no?, en otros lugares, ¿no? Tal como lo hace descrito el Tribunal Registral, su ámbito es de alcance nacional. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de lo que es el estatuto, dice, se puede establecer que el propio Consejo Directivo puede remover a sus integrantes. Siguiente, por favor. Y sí, esto es lo que llamamos la cooptación, ¿no? Si el estatuto no establece expresamente ese supuesto, entonces el único que puede hacerlo es la Asamblea General. Así que si por A o B quiero contar con una norma o una disposición de mayor flexibilidad para poder adoptar este acuerdo, ¿no? Porque a veces es cuestión de urgencia y convocar a la Asamblea es mayor retraso. Entonces, estatutariamente sí puede establecerse, ¿no?, que el propio Consejo Directivo pueda remover, ¿no?, a uno de sus integrantes y nombrar a su reemplazante. Siguiente, por favor. Obviamente que estas vacancias, ¿no?, y el nombramiento reemplazante va a ser hasta completar el periodo del Consejo, que es materia de reestructuración, ¿no? La otra limitación es que eso no implica que el propio Consejo Directivo esté con la facultad de nombrar, ¿no?, al siguiente Consejo Directivo. Aunque sí hay un tipo de personas jurídicas en lo que esto sí está permitido. Esas son las fundaciones, que muchos de sus estatutos, ¿no?, contemplan que la Junta de Administración designada por el fundador, ¿no?, va a ser la que nombre a los integrantes de esta Junta para el siguiente periodo, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. En el Estatuto de una Asociación se puede establecer el voto dirimente en una Asamblea General. La respuesta es no. ¿Por qué? En el de una asociación, cada asociado tiene derecho por sí mismo a un voto. Yo puedo votar doble si es que o tengo poder otorgado por otro asociado, ¿no? En ese caso, el voto va a ser el mío y el del asociado. Pero por mí mismo, ¿no?, no puedo establecer, para el caso de Asamblea General, voto
dirimente, ¿no? Voto una vez y se acabó. Es un voto por asociado, ¿no? Pero ojo que esto sí se puede establecer en las sesiones del Consejo Directivo, porque ahí no hay limitación. Siguiente, por favor. Aquí, como pueden ver, el derecho de ejercer voto dirimente tiene que ser restringido para que se ejerza solo al interior del Consejo Directivo. No puede ser ejercido al interior de una asamblea, por lo que establece el artículo 88 del Código Civil. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a las disposiciones transitorias, acá hay una discusión respecto de lo que es la formalidad, ¿no? Si una disposición transitoria figura el nombramiento del Consejo Directivo o el otorgamiento o nombramiento a apoderados, ¿no? Como es disposición transitoria, forma parte del estatuto. Y el tribunal que nos señaló que la modificación de una de esas implica la modificación del estatuto, aunque su contenido se refiere a un acto que requiere formalidad distinta. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿no, Angie? Tenemos el caso de las modificaciones de estatuto, ¿no? Que en muchos casos lo que ha generado es que haya algunas partes que no quedan claras, ¿no? Respecto de su eficacia, ¿no? O a partir de cuándo se aplican estas disposiciones, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la modificación en lo que es la reelección, ¿no? Y así en varios otros aspectos también, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay casos en los que se aprueba un estatuto que establece, por ejemplo, reelección indefinida, ¿no? Y se vienen así religiendo los consejos directivos de manera sucesiva, ¿no? Y de pronto se aprueba una modificación estatutaria que establece, por ejemplo, que solamente será admisible la reelección, ¿no? Por un periodo adicional, o una sola reelección, o incluso que la prohíbe. Entonces, en estos casos, ¿qué ocurre? Que, imaginamos, hay una prohibición y se presenta este nuevo consejo, el consejo directivo anterior se presenta nuevamente a las elecciones y gana. Ese título no puede acceder al registro. ¿Por qué? Porque a pesar que ese consejo directivo estuvo o fue elegido bajo el marco de la anterior norma, ¿no?, que posibilitaba la reelección, hay que tener en cuenta que el supuesto no se da cuando se realizó la elección anterior. El supuesto se da en la actual elección, ¿no? Entonces, lo que ha establecido el tribunal, ¿no?, aplicando de esta manera, es que en estos casos tenemos que tomar en cuenta las anteriores elecciones y, por lo tanto, si hay prohibición o restricción, ¿no?, se tiene que considerar, por ejemplo, si ya se religió 2 veces, postula nuevamente y el estatuto solo permite una reelección, ¿no?, aunque haya sido elegido con la anterior disposición, ¿no?, tenemos que aplicar de manera inmediata el nuevo estatuto. Siguiente, por favor. Y lo mismo podemos darle en el caso de la continuidad de funciones. Imaginemos que tenemos un estatuto que establezca continuidad de funciones, ¿no? Primer caso, ¿no? Y este consejo directivo es elegido, ¿no? Y durante su vigencia se modifica el estatuto, ¿no? Y ya no hay continuidad de funciones. Entonces, por más que este consejo directivo fue elegido, ¿no?, con la disposición anterior, al vencer el mandato, que es cuando se produce el supuesto, ¿no?, se aplica
el actual estatuto, la actual disposición estatutaria y por lo tanto ya no hay continuidad de funciones. Caso inverso, si el estatuto no lo contempla, esta continuidad de funciones, se elige un consejo directivo y se modifica el estatuto aprobando la continuidad de funciones, entonces esta continuidad de funciones sí es aplicable, ¿no?, al vencimiento del consejo directivo. En el caso de la reelección o la restricción, por ejemplo, también, ¿qué ocurre? Si yo fui elegido, ¿no?, con un estatuto que me prohibía la reelección y después se aprueba la reelección, ¿no?, ya no existe el impedimento al momento que yo postulo nuevamente. Y por lo tanto, yo estoy libre para postular nuevamente, ¿no? El hecho que se apruebe un nuevo estatuto no significa que se está desconociendo las elecciones anteriores o que ya no existieron. Se tienen que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Este es, por ejemplo, el caso de reelección inmediata, ¿no? O como, tal como establecimos hace unos instantes, ¿no? Se aprueba un nuevo estatuto no significa que las anteriores elecciones no existieron. Se van a tener que tomar en cuenta, ¿no?, para poder determinar si es posible reelegir a los directivos, ¿no? El siguiente, por favor. Dice, aprobada la modificación del estatuto, esta surtirá todos sus efectos, ¿no? Pudiendo la Asamblea establecer que los efectos del acuerdo se sujeten a modalidades, ¿no? Y esto también lo podemos aplicar, ¿saben qué? ¿En qué casos? Por ejemplo, mi estatuto contempla un consejo directivo con 5 directivos, 5 integrantes, y modifico después que han elegido un nuevo consejo directivo, modifico y establezco que ya no van a ser 5, sino van a ser 3. Entonces, aunque se inscriba esta modificación, va a seguir vigente mi consejo directivo de 5 integrantes, ¿no? Recién en la siguiente elección es que voy a elegir un consejo directivo con 3 integrantes. Y a su conformación se va a hacer conforme a las nuevas disposiciones estatutarias. Siguiente, por favor. ¿Se pueden establecer requisitos mayores a los señalados en las leyes? Ajá, no hay inconveniente, ¿no? Siguiente, por favor, no hay inconveniente. Los únicos límites son que no se pongan, uno, requisitos imposibles, ¿no? Y otros requisitos que impliquen incumplimiento de la ley. Por ejemplo, yo puedo establecer una regla más estricta, ¿no? Para reglas de quórum, mayorías mucho mayores, ¿no? Puedo exigirlas, ¿no? Lo que yo no puedo hacer es establecer, ¿no?, una regla de quórum o una regla de mayorías que sea inferior a la que establece la norma respectiva, ¿no? Sea el Código Civil, sea la Ley de Comunidades Campesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay normas mínimas que establece la ley, ¿no? ¿Podemos establecer supuestos mayores? Sí, correcto. Siguiente. Tal como lo hemos mencionado, se pueden establecer reglas más estrictas de una votación mayor. Lo que no se puede, conforme vamos a ver a continuación, ¿no? Lo que no se puede es establecer una regla de quórum contradictoria, ¿no?, con la mayoría que se requiere. Ha habido casos en los que se presentan estatutos en los que se indica el quórum, para la validez de un otorgamiento de poder, por ejemplo, para transferir inmuebles, ¿no? El quórum va a ser de 66% de los asociados, ¿ya? Muy bien, una regla mayor, correcto. Pero yo, si pongo 66, no puedo por ciento de quórum, no puedo exigir 80%, ¿no?, de mayorías, ¿no?, en base al total de asociados. Eso es totalmente contradictorio, ¿no? La mayoría no puede ser superior al quórum, si no, nunca se podría adoptar ese acuerdo. Siguiente.
El siguiente, por favor, este documento que estamos viendo. Ya. Ahora, el Código Civil establece reglas, ¿no? Para las personas, a las asociaciones, ¿no? Y a los comités, ¿no? Las reglas de OSB también establecen algunas reglas de quórum y en caso de vacío aplicamos el Código Civil, ¿no? Pero el caso de los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones provivientes y los colegios profesionales, ¿no? Sus normas le establecen la facultad de establecer sus propias reglas de quórum y mayorías, ¿no? En algunos casos estas normas establecen reglas de convocatorias, ¿no? Pero reglas de quórum y mayorías no lo establece. ¿Y qué le vamos a aplicar, no? Si en caso de vacío, ¿no? Si en caso del estatuto no lo establecieron, ¿no? En el caso de las cooperativas, por ejemplo, le vamos a aplicar ¿qué cosa? ¿No? La Ley General de Sociedades. A los sindicatos, a las asociaciones proviviendo, ¿no? ¿Qué le aplicamos? El Código Civil. Y a los colegios profesionales no hay una norma específica para eso. Así que se le puede aplicar el principio de mayoría, por ejemplo, ¿no? Pero cuando vamos a analizar lo que es el estatuto, la constitución o la modificación del estatuto, ahí sí tienen que establecer esas normas. Asimismo, para las reglas de funcionamiento para los órganos de los colegios profesionales. Ahora, el siguiente, por favor. ¿Es necesario regular todo? ¿Tenemos que regular todo? No, como ya lo hemos mencionado al inicio, el siguiente, por favor, es que supletoriamente se van a aplicar las reglas establecidas en el Código Civil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice el Código Civil, no? Nos establece que cada asociado tiene derecho a un voto, ¿no? Eso ya es un derecho, ¿no? Un derecho. Si yo no establezco nada, ¿no? Entonces aplicamos lo del Código Civil, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay casos en los que los estatutos se establecen, ¿no? Va a haber asociados honorarios, asociados voluntarios, asociados activos, asociados de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? En esos casos, ahí sí corresponde establecer, ¿no? Los derechos y deberes, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado al elaborar y al calificar un estatuto. Siguiente, por favor. Esta es una observación muy frecuente, por ejemplo, en los casos de constitución, en los casos de modificación de estatuto, ¿no? El estatuto habla de una comisión liquidadora en caso de disolución. Y entonces se formula observación en general señalando, oye, ¿sabe qué? Este va a ser un órgano que eventualmente va a dirigir la asociación o la persona jurídica, tienes que establecer sus reglas de funcionamiento, ¿no? Pero ya el tribunal registral ha señalado que eso no es obligatorio, ¿no? Y cuando se dé esa situación, va a ser la asamblea la que tiene que establecer cómo va a funcionar esta comisión liquidadora. Siguiente, por favor. El artículo 82 del Código Civil que nos dice, ¿no? Que en el estatuto tiene que establecerse las reglas de funcionamiento de los órganos, ¿no? Entonces, dentro de esas, se consideraba que tenía que establecerse en el estatuto cada una de las funciones de cada integrante de los consejos directivos, ¿no? En el estatuto tenía que regularse atribuciones del presidente, atribuciones del vicepresidente, atribuciones del secretario, atribuciones del tesorero, atribuciones del vocal, atribuciones del fiscal, y así. Y obviamente los estatutos se volvían, ¿no? Más largos, más engorrosos, ¿no? A veces contradictorios, ¿no? Porque a veces señalaba, por ejemplo, el presidente firmará estos actos a sola firma, ¿no? Y en otra disposición ponía tales actos, los mismos, ¿ah? Por ejemplo, celebrar contratos. Deberán ser firmados por el presidente y el tesorero, ¿ya? Se generaba una observación. Y el tribunal mismo había señalado que sí era obligatorio, ¿no?
que en el estatuto se señalen las atribuciones, ¿no? Porque así, en virtud a ello, el directivo podía defenderse en caso se le impute el no haber cumplido con sus atribuciones, ¿no? Y por eso el tribunal registral señalaba que sí era obligatorio, ¿no? Considerando que si la asamblea le tiene ojeriza a un directivo, así haya cumplido con sus funciones, igual lo va a remover. Así que esa exigencia en realidad devenía innecesaria, ¿no? Y eso lo estableció también el Tribunal Registral en el 2011. Y eso se plasmó en el estatuto, en el reglamento, perdón, reglamento de inclusión de registro de personas jurídicas, ¿no? Que señala que no es objeto de observación si no se han consignado las funciones de cada uno de los cargos. Eso para facilitar la inscripción, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la resolución que establecía, ¿no? Que no es necesario estipular las facultades de cada uno de los directivos, ¿no? Siguiente, por favor. En una asociación se puede delegar la facultad para acordar la modificación estatutaria, ¿no? Y la respuesta es, siguiente, por favor, la respuesta es no, porque esta es una atribución exclusiva, ¿no? De la Asamblea General. Por lo tanto, no es el Consejo Directivo el órgano facultado, por cuanto la Asamblea General es la que representa la totalidad de asociados, ¿no? No el Consejo Directivo. Siguiente, por favor. Esta es la resolución del tribunal que ampara ese criterio, ¿no? Que no se puede, no se puede delegar esa facultad porque es atribución de la Asamblea General. Siguiente, por favor. A ver, la otra pregunta no la respondió ninguno. A ver, veamos. Pregunta. La modificación del reglamento interno de un CAFAE se inscribe en mérito a 1. La copia certificada de la resolución administrativa que aprueba el reglamento. La copia notarialmente legalizada del acta de sesión del comité. La copia simple de la publicación efectuada en el Diario Oficial del Peruano. La copia del acta de la sesión del comité certificada por notario fedatario de SUNAR. Me gustaría que contesten por el chat, pero me imagino que no lo van a hacer. Así que déjenme decirles que el órgano legitimado para aprobar la modificación del reglamento interno es el propio comité de administración, ¿no? Y esto se plasma en un acta. Entonces, no es atribución del órgano administrativo aprobar el reglamento, así que descartamos la alternativa A. La copia notarialmente legalizada del acta de sesión del comité. Bueno, la copia notarialmente legalizada, como sabemos, no tiene mérito para inscribir ningún acta de ningún órgano, de ninguna persona jurídica. Así que está descartada la alternativa B, ¿no? La copia simple de la publicación efectuada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Porque esto no es una norma legal. Así que descartada la C, ¿no? Obviamente está descartada la E, y la respuesta correcta es que la copia del acta de la sesión de comité que esté certificada por notario o fedatario de SUNAR. Esa es la respuesta. Siguiente, por favor. ¿Qué otro aspecto se califica en una modificación estatutaria? Lo que verificamos, obviamente, ¿no? Siguiente, por favor, es que haya una redacción congruente entre las disposiciones estatutarias, ¿no? Y que sean lo suficientemente claras para que no induzca confusión, ¿no? Hay veces que se contemplan disposiciones contradictorias, ¿no? O incongruentes, como por ejemplo el que les mencionaba, ese que los contratos deben ser firmados por el presidente, ¿no? La facultad del presidente de celebrar contratos.
Pero resulta que en la parte de atribución de la asamblea consigna, ¿no? Aprobar contratos a ser celebrados por el consejo directivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién es el órgano que está facultado? Puede ser el presidente sola firma, lo puede hacer el consejo directivo, lo puede hacer la asamblea, no queda claro, ¿no? Hay veces que pone, ¿no? El presidente y el tesorero firmarán todos los cheques, ya. Pero otra disposición te dice, el consejo directivo aprobará todas la firma de todos los documentos bancarios, ¿no? Que sean girados por la persona jurídica. Obviamente también hay contradicción ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que verificar, que haya congruencia. Ojo que no se trata de que estemos a la búsqueda de errores, ¿no? Sino de contradicciones, ¿no? Que puedan generar confusión en la publicidad que le damos a los interesados. Siguiente, por favor. Esta es una cuestión que, aunque no lo crean, el Código Civil es del año 84, ¿no? Y sin embargo, recién a partir del año 2013 podemos decir que ya quedó plasmado en una norma aplicable en sede registral, ¿no? ¿Cómo es que se tiene que calificar estas cosas? Miren, el año 2013, casi 30 años, si no me equivoco, desde que salió el Código Civil, ¿no? Entonces, ¿por qué viene esta pregunta? ¿No? ¿Por qué? Porque durante años se ha venido exigiendo a las asociaciones que forman parte de la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas. No hay que confundir asociación religiosa con asociación con fines religiosos, son cosas diferentes, ¿no? La asociación religiosa es la que forma parte de la Iglesia Católica, ¿no? Y la Iglesia Católica la ha reconocido como tal, ¿no? Las asociaciones de fieles o con fines religiosos son aquellas que sus integrantes, ¿no? Por voluntad propia, deciden realizar actividades, ¿no? Para promover su actividad o su fe, su creencia, etcétera, etcétera, ¿no? La difusión de sus actividades, ¿no? Siempre en pro de la Iglesia Católica, ¿no? Pero esas no forman parte de la Iglesia Católica. Pero aquellas que sí integran la Iglesia Católica, siguiente por favor, a ellas no le podemos exigir que adecúen su estatuto a lo que establece el Código Civil. ¿Y por qué? Porque la organización de la Iglesia generalmente es vertical, ¿no? No es una organización democrática, por así decirlo. No es que se reúnen todas las monjas y votan, no. No es que se reúnen todos los sacerdotes y votan, no. Generalmente son designados por una entidad superior, ¿no? Un órgano superior que a veces está en el Perú, a veces está en el extranjero, ¿no? A veces tiene reglas de funcionamiento que solamente un grupo llamado Consejo Regional o llámese como se llame, ¿no? De la cual no forman parte los demás integrantes de esta persona jurídica, ¿no? Sino que todo está administrado y manejado por el Consejo Regional o como se le llame, ¿no? Entonces, ellos mismos incluso son los que designan a los integrantes de este consejo. Por lo tanto, no se le puede exigir, por ejemplo, que de una congregación que sean elegidos por todos los integrantes de esa congregación. No, no funciona de esa manera, ¿no? Por eso nosotros tenemos que respetar, ¿no? Las disposiciones, ¿no? Especiales contenidas en su estatuto. ¿Por qué? Porque estas han sido aprobados, ¿no? Por la autoridad competente de la Iglesia Católica y consideremos que, a diferencia de otras religiones, otras creencias, ¿no? La Iglesia Católica sí está representada por un Estado, ¿no? El Estado Vaticano. Y con este Estado Vaticano se ha firmado, ¿no? Un tratado, el concordato, ¿no? Y por lo tanto, esta es la norma
¿no? En base a la cual las entidades de la Iglesia Católica tienen libertad para establecer sus normas. Siguiente, por favor. Entramos sobre lo que es la vigencia de mandatos de órganos directivos de las personas jurídicas, ¿no? Como señala el artículo 47 del reglamento, anterior artículo 44, ¿no? El periodo, siguiente por favor, el periodo se rige por lo establecido en la ley o en el estatuto, ¿no? Eso es dentro de los marcos que establece las normas al respecto. Si mi estatuto dice 2 años, mi mandato será de 2 años, ¿no? Si mi estatuto dice que es de 6 meses, mi periodo es de 6 meses, ¿no? Pero hay casos en los que es la ley la que establece ese periodo, ese plazo. ¿Mm? ¿Qué ocurre entonces? Pongamos un ejemplo. Las cooperativas. La ley no te dice que son 3 años, te dice que son renovaciones anuales por tercios, ¿no? Y eso da como consecuencia que el mandato tenga que ser de 3 años. Lo mismo se da en asociaciones pro vivienda, ¿no? En el caso de las ligas deportivas y las federaciones deportivas, ¿qué nos dice la ley del deporte? Que tienen que adecuarse al ciclo olímpico. Por lo tanto, si una asociación se ha constituido en el 2020, ¿no? Una federación o una liga deportiva se ha constituido en el 2020, ¿no? Establecerá su periodo de mandato, ¿no? De 4 años, conforme al ciclo olímpico. Pero esta elección, ¿no? ¿Hasta cuándo va a tener vigencia? ¿No? Entonces, esos 4 años deben coincidir con el ciclo olímpico. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo empieza y cuándo acaba el ciclo olímpico? Y eso es algo que no está plasmado expresamente en una norma porque el ciclo olímpico depende de la actividad deportiva correspondiente. Así que el ciclo olímpico no acaba con las Olimpiadas. En algunos casos se considera ciclo olímpico que termina el 31 de diciembre del año en que se celebraron los Juegos Olímpicos, no las Olimpiadas. Olimpiadas es el periodo de 4 años entre Juegos Olímpicos, ¿no? Que acaba con el 31 de diciembre del año en que se celebró los Juegos Olímpicos. Hay otros casos en los que tienen que coincidir con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de invierno, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? El fútbol, obviamente, no se rige por este periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque este está basado en el campeonato mundial que organiza la FIFA. El segundo párrafo establece una disposición que no estaba prevista en el reglamento anterior. No será materia de observación si se realiza la designación por un periodo inferior al estatutario. ¿Por qué? Porque había veces en los que se elegía, a pesar que el mandato era 2 años, se elegía por año y medio. Y se observaba eso diciendo que necesariamente tenía que ser en el plazo de 2 años, ¿no? Con esta disposición ya se elimina esa clase de observaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede adecuar su periodo de mandatos, a lo mejor quieren que es voluntad de la Asamblea que, por ejemplo, todas las elecciones se realicen el 1 de, o los mandatos inicien el 1 de enero, por ejemplo, de cada 2 años. Entonces, para eso a veces se hacen necesarios los recortes de mandato o los, como se llama, o que se establezca de antemano que va a terminar antes de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de esta disposición, ¿no? El tercer párrafo, que nos dice que se entenderá legitimado el Consejo Directivo órgano análogo cuando vence este periodo solo para convocar a asamblea eleccionaria, ¿no?
Es decir, solamente si el estatuto contempla continuidad de funciones, ¿no? Este va a seguir vigente. Siguiente, por favor. El artículo 44 y el artículo 26 del reglamento contienen normas similares, pero uno es para la constitución de la persona jurídica y el otro es para los casos de las elecciones, ¿no? Entonces, cuando vemos el artículo 26, ¿qué dice? Que el inicio del periodo de funciones no puede ser anterior a la fecha del acto constitutivo, porque si no existo, ¿no? Si aún no existo, no puedo tener este consejo directivo vigente, ¿no? Tampoco a la vigencia del estatuto, porque si no tengo estatuto que rija mi actividad, ¿cómo puedo ejercer yo mis facultades? ¿No? Y tampoco a la fecha en que se realizan las elecciones, porque es contradictorio que a mí no me elijan, pero yo ya estoy ejerciendo el cargo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué señala, no? ¿Cómo se computa el periodo de funciones? Y aquí es de lo que hablamos también respecto de si se celebra por minuta o si celebra por acta, si es con escritura pública o es con minuta, ¿no? Dice, si es por escritura pública, donde hay acta de asamblea fundacional, ¿no? Entonces, a partir de la fecha que indica la asamblea. Pero si no dice nada, a partir de la fecha de la asamblea, ¿no? Pero si no hay acta y la firman todos los miembros, ¿no? ¿Se acuerdan de la minuta, no? Que hablamos de la minuta, que tienen que firmarla todos los integrantes, ¿no? Entonces nos basamos en la fecha que indica la minuta. Pero si la minuta no indica fecha, ¿no? De inicio de funciones, entonces entenderemos a partir de la fecha de la minuta, ¿no? La minuta tiene que estar fechada necesariamente, ¿no? Si es por instrumento privado, es a partir del respectivo acuerdo. Siguiente, por favor. Y el artículo 44 también establece lo que decimos, ¿no? El periodo se inicia el día de la elección. En este caso, ¿por qué? Porque ya hay estatuto, ¿no? Ya hay persona jurídica constituida, no hay ningún problema. Se inicia el día de la elección, salvo que el estatuto o la asamblea establezca otra cosa, ¿no? El inicio no podrá ser anterior a la fecha de la elección. O sea, no elecciones retroactivas. Siguiente, por favor. Esta es de las resoluciones que establecía que se inicia a partir de la fecha de elección, salvo que la propia asamblea establezca una fecha de inicio diferente, ¿no? Si ese es el caso, debe indicarse fecha de inicio y final del mandato de los directivos, ¿no? Tenemos entonces que si voy a establecer una fecha diferente, tengo que consignarla expresamente en el acta. Siguiente, por favor. ¿Y el reglamento qué nos dice? ¿No? El asiento de inscripción, ¿no? De nombramiento de integrantes de los órganos, ¿no? Debe indicar, ¿no? Este es el artículo 45, no el 25, sino el 45. El 25 es el que se aplica en los casos de constitución. Este ya es para nombramiento. Dice, se consignará el número completo, el nombre completo, el designado, el número de su documento de identidad, la facultad de disposición, ¿no? Se consignará el periodo de funciones para el cual fueron elegidos los integrantes de los órganos, ¿no? Eso implica indicar también la fecha de inicio y fecha de conclusión. A eso se refiere con periodo de funciones, ¿no? Lamentablemente es algo que a veces no se cumple, ¿no? Y esto es obligación del registrador, porque si se dan cuenta, esto de acá regula el asiento de inscripción, pero el artículo 44 no establece en ninguna parte que se tenga que establecer o que sea obligatorio establecer en las actas la fecha de inicio y fecha de conclusión. Eso es atribución y obligación del registrador. Siguiente, por favor. Y esto también es respecto a la vigencia de los poderes de los directivos cesados, ¿no?
Esto se ha visto muchas veces en lo que es publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando uno inscribe, siguiente por favor, no necesariamente cuando uno inscribe una remoción, ¿no?, de un directivo, inscribe también las revocatorias de poderes. No. ¿Por qué? Porque generalmente no se acuerda eso, ¿no? Simplemente se acuerda la remoción del directivo y listo, ¿no? Entonces, para completar eso, ¿no?, y a falta de inscripción expresa en ese sentido, el reglamento plasmó lo que estaba ya, ya figuraba como criterio por el tribunal, ¿no?, que cuando se otorga poder a una persona en razón del ejercicio de un cargo legal o estatutario, el poder se extingue cuando cesa en el cargo, ¿no?, salvo disposición diferente del estatuto del mismo poder. Ojo, cuando cesa en el cargo, ¿no? Pero hay que también considerar que a veces no se le da a fulano de tal por ser el tesorero, sino por ser directivo, ¿no? Entonces, si esa persona era tesorero y en la siguiente elección pasaba a ser secretario, por ejemplo, el poder se mantenía vigente. ¿Por qué? Porque se le habían dado como directivo. Pero si se la daban como tesorero, si cambiaba de cargo, ya ese poder se extinguía. Pero también hay otras situaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Hay otras situaciones que se pueden dar, ¿no? A ver, ¿quién más me va a responder esta pregunta? Antes que se me duerma. Un poder otorgado a un directivo en función a su cargo, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? El poder se extingue automáticamente al vencer su periodo de mandato, o se extingue solo cuando se inscribe el cese del directivo, se inscribe cuando o se mantendrá vigente, ¿no?, si es que el directivo es reelegido, aun si la reelección fuera posterior al vencimiento del mandato, ¿no? Se mantiene vigente aun cuando haya culminado su periodo, si el estatuto contempla continuidad de funciones, o quedará extinguido una vez se designe a su reemplazante. A ver, ¿nadie se atreve a responder? O ya se quedaron dormidos. Analicemos cada uno de los supuestos. Gracias por la respuesta. En el caso A, se extingue automáticamente al vencer su periodo de mandato. No hay que ser tan estrictos en esto, porque si a esa persona se le reelige en el mismo cargo antes de que venza o sin que haya un periodo intermedio de vacío, sin mandato vigente, este poder va a continuar vigente. Imaginemos que el mandato vence hoy día, ¿no? Y hoy día se realiza la asamblea eleccionaria y lo eligen nuevamente en el mismo cargo a este directivo. Entonces el poder se mantiene vigente, ¿no? Pero si el poder o el cargo venció ayer, ¿no?, y el día de mañana celebran las elecciones, ¿no?, ya quedó un día de vacío y por lo tanto ese poder se extinguió. B. El poder se extingue solo cuando se inscribe el cese del directivo. Eso tampoco es tan exacto, ¿sí?, porque si hay vencimiento de mandato, ahí no hay inscripción del cese del directivo, ¿no? Y por ende, ¿no?, esta alternativa tampoco es correcta. Venció el mandato, se extinguió el poder. Se mantiene vigente si es que el directivo es reelegido, aun si la reelección fuera posterior al vencimiento del mandato. Como ya vimos, ya venció el mandato y hubo un periodo de vacío, entonces ese poder ya se extinguió. ¿Hay alguna excepción? Sí. La alternativa D, se mantiene vigente aun cuando haya culminado su periodo si el estatuto contempla la continuidad de funciones.
Y en efecto, yo soy tesorero, ayer venció mi mandato, no me han reelegido, pero hay continuidad de funciones. Mientras no se lleve a cabo la nueva elección, el poder sigue vigente y quedará extinguido una vez se designe a su reemplazante. No, porque como ya hemos visto, ¿no? Vence el periodo de mandato, ¿no? Y si no hay continuidad de funciones, se extingue el poder, aunque no se designe incluso a un reemplazante. O si me cesan en el cargo, ¿no? Pero no designan un reemplazante, ¿no? Entonces el poder queda extinguido. Siguiente, por favor. Agradezco a que se toma la molestia de contestar. Veo que sigue atenta al, a la exposición. Hay casos en los que los estatutos no contemplan un periodo de mandato, ¿m? Sea por error, ¿no? O sea porque así lo han decidido, pero no lo han plasmado, ¿no? Omitieron consignar el periodo de 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Y ni siquiera pusieron indefinido, ¿no? Entonces, en este caso, se entiende que el mandato es totalmente indefinido, ¿no? No hay periodo de funciones, va a seguir vigente mientras no se revoque o no se nombre a otra persona en ese mismo cargo. Ojo, que a veces los estatutos no dicen el periodo de mandato, pero sí hay disposiciones estatutarias que hacen desprender, ¿no? Que sí hay un periodo de mandato. Por ejemplo, imaginemos que un estatuto no establezca periodo de mandato, ¿no? Pero sí diga en un apartado, como se ha encontrado varias veces, un artículo ahí aislado, ¿no? Atribución de la Asamblea, elegir cada año a los integrantes del Consejo Directivo. Otro perdido, ¿no? El Consejo Directivo cesará cuando se haga la Asamblea anual, ¿no? Ordinaria anual, ¿no? Entonces, ahí se desprende que el periodo va a ser de un año. Siguiente, por favor. En el caso de las asambleas de reconocimiento, ¿no? Dice, en el acta debe constar los periodos de funciones ejercidos con sujeción al estatuto o la ley, con precisión de las respectivas fechas de inicio y fin, así como las fechas en que se realizaron las correspondientes elecciones, ¿no? Entonces sí tiene que estar detallado y tiene que ajustarse a lo que señala el reglamento, o perdón, el estatuto para el caso de las asambleas de reconocimiento. ¿Alguna excepción? Sí, el reglamento de cooperativas ha establecido que estos casos sí van a acceder al registro aun cuando el periodo el periodo que se les consigne sea superior al que establezca aunque exceda en el periodo establecido, ¿no? Ya se les eligió por 2 años y ejercieron el periodo por 3, ¿no? Por ejemplo. Siguiente, por favor. Esta es una similar a la que vimos, ¿no? Debe indicarse la fecha de inicio y final del mandato, ¿no? Cuando la asamblea establezca, ¿no? Porque la obligación de indicar el periodo de funciones supone la determinación de fecha de inicio y fin del mandato, ¿no? Que no es lo mismo que señalación de fecha de elección. Siguiente, por favor. Vamos corriendo, vamos corriendo. Segunda disposición transitoria, ¿no? ¿Qué establece esta segunda disposición transitoria del reglamento, ¿no? Que es similar a la del 44, ¿no? Que si ya vence el mandato y tu estatuto no contempla continuidad de funciones, entonces la única legitimidad que tiene el órgano directivo o su presidente es para convocar a asamblea eleccionaria. Por eso es importante la continuidad de funciones, porque si no se hizo a tiempo la elección y no se contempló, ya las facultades del Consejo Directivo se limiten solamente a convocar a la asamblea eleccionaria.
Ojo que para el caso de las prórrogas, ¿no? Solamente son procedentes cuando están previstas en el estatuto, ¿no? Y tienen que realizarse antes de que vence el periodo de mandato. Habiendo ya culminado la situación de emergencia nacional, tampoco ya sería de aplicación lo que estableció la Dirección Técnica Registral, ¿no? Respecto de la posibilidad de prorrogar el periodo de función de los consejos directivos por la situación de la pandemia. Siguiente, por favor. Algo vinculado a publicidad. No es procedente extender un certificado de vigencia de poder del último consejo directivo cuyo periodo de gobierno ya haya concluido, salvo que esté prevista la continuidad de funciones. Se entiende sin necesidad de mayor comentario. Siguiente, por favor. Reglas para el cómputo del plazo. Esta es una de las cuestiones más, en lo que más discusión hay, ¿no? Incluso los registradores no nos ponemos de acuerdo. Ustedes han visto que a veces se ponen en los asientos periodos de mandato del 15 de abril del 2023 al 14 de abril de 2025. Y hay otros que establecen del 15 de abril de 2023 al 15 de abril de 2025, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que incluso las resoluciones del tribunal son contradictorias, porque unas dicen que sí y otras dicen que no. Otras dicen que sí, sí, pero no, porque dicen, no, tienes que poner en el asiento, tienes que poner del 15 de abril al 15 de abril, ¿no? Pero el periodo empieza el 16, ¿no? Porque no se cuenta el día inicial, ¿no? Entonces, no se brinda una publicidad exacta cuando se consigna de esa manera, ¿no? El Código Civil establece cómo se computa el plazo, ¿no? Pero hay que considerar que si estamos diciendo que el plazo, en el caso de la elección, incluye el día inicial, porque incluye el día de la elección, ¿no? Entonces, al computar el día de inicio, ya no podemos tomar en cuenta el día de conclusión, ¿no? Y por lo tanto, no es aplicable lo que establece el Código Civil, ¿no? Ya incluso hay 2 resoluciones del tribunal, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Si analizamos siguiente, por favor. El artículo 184 del Código Civil, que establece que las reglas del artículo 183 son aplicables a todos los plazos, salvo disposición o acuerdo diferente. Entonces, yo ya estoy incluyendo si estoy incluyendo el día inicial, entonces tengo que excluir al día final. Por ende, es de que en la práctica yo aplico el 15 de abril del 2023 al 14 de abril del 2025, por ejemplo, ¿no? Ya incluso siguiente, por favor, y la siguiente también, como dice acá, se computa desde la fecha de la elección, salvo que la Asamblea haya diferido de modo expreso la fecha de inicio del periodo de funciones. Entonces, ya, si lo ha diferido, entonces necesariamente incluyo el día inicial, y por lo tanto tengo que excluir el día final, ¿no? Esa es la lógica que hay que aplicar. Siguiente, por favor. Ese es el criterio establecido en el artículo 44, el inciso D. Se iniciará en la fecha que establezca el estatuto, señala la Asamblea. Si no se indica, se inicia el día de la elección. Entonces también estamos incluyendo el día inicial. Siguiente. Salvo disposición estatutaria, esta es una resolución del tribunal, ¿no? Para el cómputo del mandato del Consejo Directivo se incluye la fecha de inicio del periodo, no siendo aplicable el inciso 4 del artículo 183 del Código Civil. ¿Sí? Por eso es que no considero yo el plazo como 15-15, ¿no? Incluso en una resolución del Tribunal Registral, cuando exigieron la rectificación de un asiento porque no se había consignado el periodo de mandato, ¿no? El tribunal señaló, ¿no? El registrador tiene que indicar en el asiento de presentación, porque es una obligación del registrador, no es del usuario mencionar en el acta, es del registrador, ¿no? El registrador tiene que indicar en la asiento de presentación el periodo, ¿no? Esto es del 29 de marzo
del 2011, que en este caso el mandato era de 5 años, al 28 de marzo del 2016. ¿No? Es por eso que este es el criterio que yo aplico. ¿No? Vamos con unos ejemplos de cómputos de plazo. Siguiente, por favor. La que sigue. Siguiente. ¿Mm? En este caso, es un periodo de mandato de 2 años. Vamos a imaginar que la asamblea se celebró el 15 de noviembre de 2022. ¿No? Ya, si en el acta me consignan periodo 2022-2024 o me consignan periodo de noviembre, periodo noviembre 2022, noviembre 2024, entonces la fecha de inicio va a ser, siendo que, siguiente por favor, siendo que la asamblea se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2022, ¿no? Entonces, el inicio será el 15 de noviembre de 2022 y el periodo culminará el 14 de noviembre de 2024. Pero si la indicación es periodo 2023-2024, entonces, como me ha mencionado el inicio en un rango que está fuera de la fecha de celebración, no está dentro del año de celebración, el 2022, ¿cuándo empezará? El 1 de enero de 2023. ¿Y cuándo culminará? El 31 de diciembre del 2024, ¿no? Ojo que estas cuestiones generalmente se dan en los casos de CAFAES, ¿sí? Porque en los CAFAES te ponen, ¿no? Periodo 2023-2024, ¿no? Y el acto constitutivo del CAFAE fue en enero, por ejemplo. O perdón, fue en febrero, ¿no? Sí, enero, febrero, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza el mandato? A partir de la fecha de resolución. Pero como te pusieron 2024, ¿no? Entonces, ya no puedes decir ahí que tu periodo de constitución de CAFA es de 2 años, ¿no? Sino que ahí tu periodo va a culminar ¿cuándo? El 31 de diciembre de 2024. Siguiente, por favor. El mismo caso que la asamblea de 15 de noviembre de 2022 y señalan 2 años, ¿no? El estatuto de esos años. Pero te establecen acá periodo 2022-2023, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza el periodo de funciones? El 15 de noviembre, pero no va a acabar el 14 de noviembre de 2024, va a acabar el 31 de diciembre de 2023. ¿Por qué? Porque al ponerle 2023 en tu indicación periodo, le has puesto un tope al año 2023 para el periodo de funciones. Si te dicen solamente el periodo inicia en diciembre de 2022, recuerden que la asamblea fue en noviembre, ¿no? Entonces está fuera del ámbito del mes de noviembre. Entonces, ¿cuándo empieza? El primer día del mes de diciembre de 2022. ¿Y cuándo va a acabar? Acabará el periodo de mandato, ¿no? El 30 de noviembre de 2024. No va a acabar el 1 de diciembre de 2024, sino el 30 de noviembre. A ver, una preguntita, rapidito, rapidito. La alternativa incorrecta, ¿no? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? A ver, quiero verlos en el chat, si es que no es que se me han dormido, ¿eh? ¿Ya? O a lo mejor están dejando corriendo nomás la exposición. ¿Ya? Si el estatuto no establece plazo de mandato, se entiende que es por tiempo indefinido. El registrador debe indicar en el asiento de inscripción la fecha de inicio y conclusión de los periodos de mandato. C. El periodo de función de los órganos debe ser señalado expresamente en el acta. D. En algunas personas jurídicas está prohibido establecer estatutariamente la continuidad de funciones. Y E. De conformidad con el reglamento y de registro de personas jurídicas, a falta de indicación en el acta, se entiende que el mandato inicia el día de la elección. ¿Algún valiente? Siguiente diapositiva, por favor. Me parece que no han visto, no han podido ver la diapositiva. A ver, ¿alguien que responda? ¿Nadie levanta la mano?
Bueno, como hemos visto a lo largo de la exposición, ajá, a ver, vamos a ver, ya, a ver, ya, felizmente hay algunos que sí quieren responder, mis felicitaciones. Ya vimos lo que hemos visto a lo largo de la charla. ¿Cuál es la alternativa incorrecta? Si el estatuto no establece plazo de mandato, se entiende que es por tiempo indefinido. O sea, nos hemos visto lo de la resolución del tribunal que hemos indicado, ¿no? Esta afirmación es correcta. Si el estatuto no estableció plazo de mandato, el mandato es por tiempo indefinido, ¿no? El registrador debe indicar en la siguiente inscripción la fecha de inicio y conclusión de los periodos de mandato. Tal como hemos señalado, eso también es correcto, es obligación del registrador. Y lamentablemente eso en el caso de cooperativas se ve que no se está cumpliendo. Así que me imagino cómo deben renegar los de publicidad. C. El periodo de funciones de los órganos debe ser señalado expresamente en el acta. Y en efecto, tal como hemos dicho varias veces, no hay obligación de consignar expresamente en el acta el periodo de funciones, salvo que se esté difiriendo la fecha de entrada en vigencia. O sea, esta sería la alternativa incorrecta. En algunas personas jurídicas está prohibido establecer estatutariamente la continuidad de funciones, es correcto, ¿no? Las asociaciones pro vivienda tenían prohibido establecer continuidad de funciones, ¿no? Las comunidades campesinas también tenían eso prohibido. Bueno, lo tienen prohibido hasta ahora, se les ha dado una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿no? Pero sí, ellos están prohibidos establecer continuidad de funciones. De conformidad con el reglamento, a falta de indicación en el acta, se entiende que el mandato inicia la fecha de elección. Esa alternativa también es correcta. Siguiente, por favor. Gracias por su intervención. Muchas gracias. Y la superposición de periodos. Con esto ya estamos por terminar ya. ¿Existe la superposición de periodos en realidad? Y en efecto, sí. Hay superposición de periodos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo inscribo un consejo directivo, ¿no? Y en esa fecha aún se encuentra o mejor dicho, el mandato del Consejo Directivo inscrito termina el 19 de abril del 2023 y yo inscribo un Consejo Directivo diferente que inicia en la misma fecha, entonces estaríamos acá ante una superposición de periodos, ¿no? Y si alguien para mala suerte firma un contrato, ¿no? Con uno de los integrantes del consejo directivo inscrito, ¿no? O con el inscrito que venció o con el inscrito nuevo, ¿no? Y son personas totalmente diferentes, vendría aquí la imposibilidad de determinar si ese acuerdo o ese contrato es válido o no, ¿no? O sea, sí existe la superposición de periodos y no existe, ¿no? A pesar que sería una figura interesante porque en el caso de mandatarios sí está previsto, ¿no? La revocatoria tácita, ¿no? Que cuando concluye, cuando se designa un representante para ejercer el mismo acto, la misma atribución, ¿no? El anterior queda tácitamente removido, ¿no? Pero eso es algo que no se ha plasmado ni en norma ni en la práctica registral. Así que, aunque sea por un día, ¿no? De que exista superposición, ya es un obstáculo, ¿no? Que es salvable, ¿por qué? Porque se puede modificar, se puede diferir la fecha de inicio, ¿no? Ya diferente sería, pues, que la superposición sea total, ¿no? Por todo el periodo, ¿no? Ahí sí hay una incompatibilidad insalvable, ¿no? Ahora, ¿hay excepción? Sí. ¿Cuál es la excepción?
que el consejo directivo esté conformado por las mismas personas en los mismos cargos, ¿no? Ahí no habría ninguna superposición porque al final son las mismas personas. Siguiente, por favor. Eso también lo estableció el Tribunal Registral, ¿no? Conforme al principio de prioridad excluyente, un título no puede acceder al registro si es que se ha registrado previamente un incompatible. En tal sentido, no puede acceder al registro una directiva comunal cuando el periodo para el cual fue elegida se superpone con el mandato de otra ya inscrita, ¿no? En estos casos, el tribunal también se ha ratificado en lo de la no posibilidad de inscribir directivas con periodos superpuestos. A ver, porque con esta estamos terminando. A ver. Ajá, en efecto. Muchas gracias por su intervención, muchas gracias por su interés.